Momento del éxodo. Guayabo, la ciudad, que desapareció sin rastro. Hola a todos, y bienvenidos a una nueva exploración en su canal de misterios olvidados. Pero antes de sumergirnos en la densa selva de Costa Rica, no se les olvide darnos un like y, si aún no lo han hecho, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras incursiones en lo desconocido. Hoy, nuestra aventura comienza con un final. La canción de Itzaí, nacida de la gratitud y la conexión, logró su objetivo. El río subió y el gran árbol volvió a susurrar. Pero este fue solo un aplazamiento. Menos de un siglo después del último rito, la poderosa ciudad de Guayabo fue abandonada. La pregunta que nos convoca hoy es: ¿por qué una civilización tan avanzada, que dominó la ingeniería y vivió prósperamente a la sombra del volcán Turrialba, decidió marcharse y entregarse al silencio total? Prepárense, porque vamos a desentrañar el secreto del Monumento Nacional Guayabo, un tesoro histórico poco visitado en Centroamérica. Que comience la travesía. El sol se filtraba entre la densa bóveda de la selva, pintando el aire con motas doradas y verdes. El joven Itzaí, delgado como un junco, pero con la mirada aguda de un halcón, avanzaba sigilosamente por el sendero, sus pies descalzos apenas rozando la tierra húmeda. Llevaba en su espalda una cesta ligera con ofrendas de cacao y jade pulido, y en su pecho un peso mucho mayor, la incertidumbre. Hacía 5 soles que el gran árbol sagrado, el ceiba ancestral, que velaba sobre el poblado de Guayabo, había dejado de susurrar sus hojas, antes vibrantes, con el aliento de los espíritus. Ahora colgaban mustias, y las aguas del río que alimentaba las terrazas de cultivo, el río dormido, como lo llamaban, habían comenzado a bajar su caudal. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el tiempo, murmuraban sobre una desarmonía, una grieta en la cosmovisión que unía a su gente con la madre tierra. Itzaí, aprendiz del chamán Tlaloc, era el elegido para la travesía del silencio de jade. Su misión: ascender al montículo del jaguar dormido, la colina más alta que custodiaba Guayabo, y encontrar el corazón de obsidiana, una reliquia legendaria que se decía tenía el poder de reequilibrar el universo. Mientras Itzaí ascendía, los sonidos de la selva lo envolvían. El grito lejano de un mono aullador, el zumbido de insectos invisibles, el crujido de hojas bajo sus pies. Cada sonido era un hilo en el tapiz de la vida, y su ausencia era lo que ahora temía. Cruzó las antiguas calzadas empedradas, maravillas de ingeniería que sus ancestros habían construido para conectar los diferentes sectores de la ciudad. El eco de miles de pasos, de risas y de ceremonias sagradas parecía flotar aún en el aire. Alcanzó las bases de la pirámide principal, ahora cubierta por siglos de vegetación, una montaña verde que se alzaba hacia el cielo. Los intrincados petroglifos, grabados en las rocas cercanas, representando serpientes emplumadas, jaguares y rostros de antiguos dioses, parecían observarlo con ojos de piedra. Sabía que cada glifo guardaba una parte de la sabiduría de su pueblo, una narrativa grabada en la misma roca de la tierra.
La travesía al montículo del jaguar dormido no era solo física. Era un viaje a través de las capas de su propia alma. El chamán Tlaloc le había advertido: el corazón de obsidiana no se encuentra, se revela a quien comprende el equilibrio. La desarmonía no está en la tierra, sino en el corazón de los hombres. De repente, una figura se materializó entre la neblina que comenzaba a subir por la colina. Era alta y delgada, con plumas de quetzal adornando su tocado y una capa tejida con fibras de agave que parecía absorber la poca luz. Era Cuc, el guardián de las aguas profundas, el anciano más sabio después de Tlaloc, pero también el más hermético y enigmático. El corazón de obsidiana no late por sí solo, joven Itzaí, dijo Cuc, su voz un susurro seco como hojas viejas. Necesita una canción, una melodía que despierte el río dormido y haga susurrar al ceiba. ¿Qué has escuchado en el silencio, Itzaí? Itzaí bajó la cabeza. Había buscado el corazón como una joya escondida, como un objeto de poder. Pero Cuc le recordaba que no era un objeto, sino un símbolo de la conexión. Levantó la vista hacia Cuc, y luego hacia la pirámide, hacia el cielo que se teñía de violeta con el atardecer. He escuchado el lamento de la selva, Cuc, respondió Itzaí con voz firme. He sentido la sed de la tierra, pero también he recordado las risas de los niños junto a las cascadas, la fuerza de los guerreros que levantaron estas piedras, la devoción de las mujeres que tejían los sueños. El silencio no es una ausencia, sino una espera. Cuc sonrió, una rara expresión que suavizó su rostro. Y en esa espera, ¿qué canción has compuesto, joven? Itzaí cerró los ojos y se concentró. No era una canción de palabras, sino de sentimientos. Era el reconocimiento de que la desarmonía no se curaba con poder, sino con el recuerdo. Recordar la interconexión de todo: la tierra, el agua, los animales, los ancestros y el futuro. Recordar la gratitud. Abrió los ojos. En ese instante, en la cima del montículo del jaguar dormido, una suave luz pulsó. No era el corazón de obsidiana brillando, sino el reflejo del último rayo de sol sobre una superficie que había permanecido oculta. Itzaí se acercó. Era una gran losa de piedra, pulida por el tiempo, con un intrincado grabado de círculos concéntricos y líneas que convergían hacia un punto central. Era un mapa estelar, una representación del cosmos. En el mismo centro había una pequeña depresión, del tamaño justo para una ofrenda. Es el corazón de obsidiana, Itzaí, dijo Cuc. No es una piedra, sino un lugar para el recuerdo y la ofrenda, un lugar para restaurar la armonía. Itzaí sacó de su cesta la pieza de jade más brillante que llevaba y la colocó en la depresión central del mapa estelar. Luego cerró los ojos y comenzó a cantar. No una canción de palabras, sino un sonido gutural y profundo, un eco de la selva misma, un lamento y una esperanza. Era el sonido del río dormido despertando,
del ceiba ancestral, susurrando de nuevo. Guayabo es, de hecho, un tesoro poco conocido, el sitio arqueológico más importante y el único de su tipo en Costa Rica. Su misterio se debe a que la civilización que lo construyó no dejó registros escritos, como los mayas, lo que obliga a los arqueólogos y visitantes a reconstruir su historia. La civilización que habitó Guayabo se desarrolló entre el año 1000 a.C. y 1400 después de Cristo. A diferencia de Mesoamérica, mayas y aztecas, Guayabo pertenece al área cultural intermedia, que incluye el Istmo de Panamá y el norte de Colombia. Estaban organizados en cacicazgos. La estructura de Guayabo demuestra que fue un centro político, religioso y comercial de gran importancia regional, liderado por un cacique, jefe tribal. Si bien es difícil identificar a un solo grupo, los investigadores creen que fueron ancestros de los grupos indígenas contemporáneos de Costa Rica, como los cabécares y los bribris, quienes aún mantienen muchas de las tradiciones y cosmovisiones de la región intermedia. Alrededor del año 1400 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. No hay evidencia de guerra, plaga o desastre natural que lo explique. Simplemente, la población se marchó y la selva se tragó el lugar. Este es el mayor enigma de Guayabo. Para estos pueblos, como para los bribris actuales, la cosmovisión es vital. Creían en la interconexión total del universo. Los animales, jaguar, serpiente, lagarto, no solo eran figuras mitológicas, sino representaciones de fuerzas cósmicas. El mundo estaba dividido en capas, y los chamanes actuaban como mediadores entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus, los ancestros y Ciber, la deidad creadora. La ubicación de Guayabo, en las faldas del volcán Turrialba, no es accidental. Las montañas eran consideradas lugares sagrados y fuentes de vida. El agua que alimentaba sus acueductos venía de las alturas, simbolizando la bendición de los dioses. Los restos que hacen de Guayabo un lugar de aventura e intriga son sus complejas obras de ingeniería, el sistema más impresionante. Son caminos empedrados que aún hoy resisten los embates del tiempo y que recorren la selva. Cruzarlos es una inmersión en la historia y la aventura. Estos caminos conectaban la ciudad con el exterior, probablemente rutas comerciales hacia el Caribe y el Pacífico. Un sistema de distribución de agua excepcionalmente avanzado. Los ingenieros de Guayabo crearon canales subterráneos y pilas de captación de piedra que aún funcionan después de más de 2000 años. Un testamento de su sofisticación técnica. Grandes estructuras de piedra y tierra que sirvieron de base para las residencias principales, del cacique o el chamán, y para los templos ceremoniales. El montículo principal es el punto focal de la ciudad, y lo que da la sensación de una pirámide natural son los grabados en roca más enigmáticos. Representan espirales, jaguares, figuras humanas y lagartos. Son mensajes codificados que los arqueólogos aún intentan descifrar. El más famoso es la losa del jaguar y la serpiente. El secreto de Guayabo yace en dos factores clave que lo convierten
en el rincón que buscas. Se encuentra en la provincia de Cartago, lejos de las rutas turísticas costeras. Está cerca de la base del volcán Turrialba, actualmente activo con restricción de acceso, y no está en la Ruta del Sol y Playa. Para los habitantes de Guayabo, el volcán Turrialba no era una simple montaña, sino una entidad viva, una manifestación del poder divino, y una fuente de vida y castigo. En su cosmovisión, el volcán era la chimenea del mundo, el punto de contacto entre el mundo superior, el cielo, de Sib, el creador, y el mundo inferior, el dominio de Siboca, el inframundo. La montaña actuaba como un poderoso chamán geológico. Para mantener el favor del volcán y asegurar la fertilidad de la tierra, la gente de Guayabo realizaba rituales y dejaba ofrendas de cerámica y jade en los puntos más altos o cerca de los ríos que nacían en sus faldas. Estos ritos buscaban calmar el aliento del volcán. Las fumarolas y la actividad sísmica menor no eran vistas solo como peligros, sino como recordatorios de la inmensa energía que hacía la tierra fértil. La vida cotidiana en Guayabo estaba definida por la cercanía al volcán, que les ofrecía ventajas cruciales. La ceniza volcánica, material piroclástico, es rica en minerales. Esto convirtió las faldas del Turrialba en una zona de extrema fertilidad. Los cacicazgos de Guayabo prosperaron gracias a la agricultura intensiva de maíz, yuca, frijoles y, crucialmente, el cacao, que era tanto alimento como moneda ceremonial. Las rocas volcánicas eran los materiales más resistentes y abundantes. La famosa ingeniería hidráulica de Guayabo, los acueductos y losas, y las bases de sus montículos se construyeron utilizando piedra volcánica, basalto, que era duradera y fácil de tallar. Los avanzados sistemas de canales no solo traían agua fresca, sino que también funcionaban como drenajes para desviar el exceso de lluvia ácida, común cerca de los volcanes activos, y las posibles correntadas de lodo y ceniza, lahares, en caso de una erupción menor. Estaban preparados. Un cambio climático sutil o una serie de erupciones menores a lo largo de décadas pudieron haber hecho el ambiente ligeramente más hostil, reduciendo lentamente las cosechas y forzando la migración paulatina de la población hacia tierras más bajas y seguras. En la cosmovisión, si el volcán comenzaba a fallar en proporcionar vida, la fertilidad, o si el cacique no lograba mantener la armonía, esto se veía como un signo de que Siboca, el inframundo, estaba ganando poder. La única solución ritual y aventurada habría sido un éxodo, un viaje colectivo para restablecer el centro ceremonial en otro lugar, dejando Guayabo como un lugar de los ancestros, ya no apto para la vida diaria. Guayabo se convirtió, así, en un tesoro abandonado. Es un testimonio de una civilización que vivió y prosperó con el fuego bajo sus pies, y cuyo final sigue siendo una de las grandes incógnitas de la historia precolombina. La mayoría de los turistas arqueológicos en Centroamérica se centran en las grandes y espectaculares pirámides de la civilización maya. Guayabo es diferente. Es más sutil. Una arqueología de la selva
donde la aventura de la caminata es parte de la experiencia. Xibalbá era un concepto de la cosmovisión maya, Mesoamérica, mientras que Guayabo pertenece a la cultura intermedia. Si bien los pueblos de Guayabo no tenían un Xibalbá con ese nombre, sí creían en un inframundo o mundo de los muertos. Este mundo era el dominio de Xiboca, el dios de la muerte y el inframundo, que estaba localizado en el oeste o en las profundidades de la tierra. La aventura del abandono de la ciudad en 1400 después de Cristo podría narrarse como un viaje masivo hacia el inframundo, un lugar de reinicio o regeneración, tras haber roto un pacto con Sib, el creador, o haber despertado la ira de Xiboca. Hemos recorrido las calzadas empedradas de un imperio sin nombre. Hemos escuchado el lamento del volcán Turrialba y hemos tocado los petroglifos que guardan secretos de miles de años. Pero el misterio central de Guayabo persiste. ¿Por qué una civilización tan avanzada, que dominó el agua y domó el fuego volcánico, eligió desaparecer? El corazón de obsidiana permanece oculto. Los canales de drenaje aún esperan la próxima lluvia. Y la sombra del gran cacique se proyecta sobre la niebla que envuelve sus ruinas. Guayabo no es solo un sitio arqueológico, es una cápsula del tiempo en el corazón indomable de Costa Rica. Es la aventura para aquellos que rechazan los caminos trillados y buscan la verdad donde el mapa termina. Si eres un explorador en busca de la última gran historia no contada de Centroamérica. Si eres un historiador que cree que la verdad está tallada en basalto volcánico, no solo en pergaminos. Si sientes la intriga de un éxodo inexplicable, donde el único testimonio es la selva que recuperó su tierra. Entonces, tu próxima gran aventura te espera en las faldas silenciadas del Turrialba B, y respira el aire que respiraron los ancestros, y quizás, solo quizás, escuches el último susurro de su partida. El misterio es real. La aventura te está llamando. Si te ha fascinado la historia del Guayabo, su ingeniería, su enigmático abandono y el poder del volcán, dale me gusta a esta nueva aventura. Y si eres de los que creen que el mayor tesoro está en el silencio, comenta qué tipo de amenaza, más allá del fuego y la guerra, pudo haber obligado a los maestros de Guayabo a emprender su gran partida. Y si te atreves a descifrar el secreto, comenta qué crees que obligó a este poderoso pueblo a desaparecer. ¿Fue la ira del volcán, un pacto con el inframundo, o un desafío a Sib, el creador?